Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este gran programa semanal de entrevistas que se transmite en todas las plataformas y para toda la red de amigos de Piensa Prensa. Hoy está con nosotros Marco Enríquez Ominami. Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y estamos hoy en una entrevista con Marco Enríquez Ominami Gumucio. A la orden. Gumucio, yo creo que me gusta dar los apellidos completos. Sí, el de mi mamá. Sí. Es la familia que me educó, además, la familia que más me importa. Todas me importan, se van a enojar todos. Todas las familias me importan, pero con la que fui educado y la que viví es con los Gumucios. Y amo a esa familia. Sí. Marcos, gracias por este tiempo. Estamos como con mucha acción política, social y además tú estás bien activo, hemos visto. Muy siempre. Lo que pasa es que ahora estoy comunicando más. Sí, así que nos alegra mucho tenerte acá y además en este momento país, mundo, ya es como global, donde pasan muchísimas cosas y estamos además a puertas en Chile de un proceso electoral y luego viene un segundo. Y tú siempre has estado presente en el ideario político en los últimos años. Yo creo que te has hecho parte de ese proceso. Para quienes no lo saben, Marco ha sido candidato presidencial en 4 oportunidades, la última vez el 2021. De las 8 que han habido. Es peor el dato. 4 de las 8 que han habido. Claro, pero digamos que hay gente que ha postulado más, ¿no? Es una posición, Matei tiene 17 candidaturas. Es una posición, imagínate. Exdiputado, distrito 10, creador del Partido Progresista, también el 2010, y cineasta. Yo creo que la gente te recuerda también por esa época. Marco, en general, para empezar de lo macro a lo micro, ¿cómo evaluarías tú hoy día el proceso a nivel Chile? ¿Cómo nos ves? Vamos a ir achicando. Sí, yo creo que Chile somos un país que tiene un pueblo más decente que su élite. Es un pueblo en promedio súper trabajador y súper cándido, optimista. Siempre uso el ejemplo que para los retiros de fondos de pensiones los chilenos pagaron sus deudas bancarias. Anda a buscar un pueblo que retira su fondo de pensión y no lo guarda. Paga su deuda. Es un pueblo muy noble. Y en un contexto chileno muy malo, yo diría por 2 razones. Porque económicamente Chile está estancado. No está así, eso es mentira, ¿eh? Yo soy muy crítico de lo que está pasando, pero es falso decir que la economía va así. Es mediocre. Ahora, lo que pasa es que para Chile la mediocridad es más cara que para países grandes. Como no somos industriales, Chile está obligado a crecer. Por razones de nuestro modelo de desarrollo, el crecimiento es una obligación nuestra y no lo estamos haciendo. Ahora, no es que nos estemos yendo al carajo, sino que somos mediocres. Y en materia de institucionalidad creo que sí estamos en una pendiente muy cabrona. Una pendiente imparable hacia la desconfianza total, crisis de representación, por lo cual este medio es muy popular porque creo que representa bien la crisis de legitimidad del discurso público, del discurso del poder, de las instituciones. Y después creo que hay un momento de mucho miedo, que se instaló un pánico, pero un pánico a todo, un pánico al otro, pánico al delincuente, pánico al crimen organizado, pánico al extranjero, también pánico al clima. Fíjate que con las lluvias previo hubo un pánico a lo que iba a ocurrir. O sea, nos acostumbramos a una, yo creo que son muy chilenos, al miedo permanente. Los demás pueblos que tienen dignidad, tienen derechos sociales, viven mucho más tranquilos. Miedo a la paternidad, miedo a la maternidad, miedo a tener hijos. Estamos entrando en los males de las sociedades desarrolladas sin los beneficios de las sociedades desarrolladas. ¿Se entiende? Entonces, estamos en un momento así, evidentemente no es divertido, un momento malo, un mal momento, pero aún así, aunque creo que tenemos un baúl de herramientas espectacular, que no tienen otra economía. O sea, Chile tiene, no te voy a aburrir con temas técnicos, pero tiene ahorro fiscal, deuda pública baja, razonable. Tenéis muchas cosas que todavía podría echarle mano para hacer cosas más grandes. En ese contexto, ¿cómo nos está afectando, en tu perspectiva, todo lo que está pasando fuera de Chile? Estamos hablando de la situación Palestina-Israel, estamos hablando del avance del fascismo europeo que va y viene, pero además también tenemos vecinos bastante específicos. ¿Cómo ves todo eso en nuestra...? Chile es una economía muy abierta y decidió en dictadura y se continuó en la transición democrática abrir la economía. Entonces, a nosotros nos afecta más que a otros países, nos resfriamos muy rápido. Ahora, como no todo está mal hecho, yo soy muy crítico, pero hay cosas que no se hicieron tan mal. Chile es una economía abierta en varias partes. No somos esclavos de una economía. Dependemos de los chinos, de Europa, de Estados Unidos y de América Latina. Con lo cual, el resfrío está diversificado, ¿me explico? No nos pega. O sea, nosotros hay economías que dependen... Venezuela, el 99% depende del petróleo. Chile todavía tiene repartido sus huevos. No sé si se entiende bien. Entonces, aguantamos
Le va pésimo a Europa, si no le va mal a Estados Unidos, aguantamos. Si le va mal a China y todavía no le va tan mal al resto, aguantamos. Pero yo creo que ahora se produce una especie de tormenta perfecta. Ahora, el poliamor tiene pro y contra. Tiene pro y contra. Yo creo que tú sabes por qué ganó la extrema derecha en Europa. Creo que la izquierda europea se volvió globalista y la extrema derecha soberanista. Y una causa de la izquierda, que es lo que permitió que una semana antes del triunfo europeo de la extrema derecha, ganara la izquierda en México, por una paliza que le dimos a la derecha. ¿Por qué una semana antes la economía más industrial de 125 millones de habitantes, frontera con Estados Unidos, gana la izquierda en México por 32 puntos de diferencia con la derecha? ¿Y por qué saca 40 puntos la derecha en Francia? ¿Cuál es la diferencia? No es el clima, porque además México está igual de caluroso que en Francia, con lo cual sería falso que el invierno nada. La explicación, a mi juicio, es porque nosotros en la izquierda abandonamos el debate de la soberanía, la tuición sobre el litio, sobre el cobre, la tuición sobre nuestro destino. Yo creo que la izquierda tiene que defender lo propio, que tiene que ver con la identidad porosa que respire. Yo soy lo más, ¿cómo decirlo bien?, internacionalista, pero no estoy disponible para una globalización perversa, que supone la renuncia total a la soberanía política, por ejemplo. Entonces, curiosamente, creo que nos afecta mucho lo que pasa afuera. Y hay que estar atento, y creo que la izquierda chilena, como casi toda la izquierda latinoamericana, no está leyendo que si no tiene una propuesta identitaria soberanista, nos van a arrasar. Que fue lo que representaron, te guste o no, Rafael Correa, Evo Morales, Kirchner, Lula. Es una izquierda soberanista. Y eso yo lo echo de menos en la izquierda chilena. ¿Tú dices que también va a ser así el triunfo de Morena en México? Yo creo que el triunfo de Morena en México se explica así, por una izquierda un presidente de México defendió a México. Sin tontera, porque no se trata de... ¿cómo decir? Yo creo que los dos extremos son los que dicen que hay que eliminar la frontera, lo que es una estupidez. La frontera es como la piel, existe. Tú y yo tenemos una frontera. La frontera no es mala per se, tiene que ser porosa, tiene que respirar. Y también está la otra idea equivocada, que es hay que rigidizar la frontera. O sea, no es ni eliminarla, ni construir muros. Es que respiren, pero eso requiere primero, para que haya frontera, que tú te sientas algo propio. Yo creo que los chilenos nos transformaron en un gran mall de consumidores. Entonces, mataste, por razones buenas a veces, la industria textil. Un súper ejemplo es la ropa. Tú eres muy joven, pero había ropa en La Ligua y en Tomé. Había industria textil. Habían chalecos de La Ligua y eso se murió. Y no fue tan tonta la idea de por qué optamos por la ropa china. Más barata, más diversa, más colores, más productos. Tenía sentido que los chilenos más pobres pudieran vestirse con más alternativas que los chalecos de La Ligua. Y mataste los chalecos de La Ligua. La pregunta es: ¿qué hiciste en vez de los chalecos de La Ligua? ¿En qué cuidaste cierta industria? Entonces Chile se desindustrializa, abre su economía de manera acelerada, lo que no es ninguna tontera, pero lo hace sin, al lado de eso, acompañar con la construcción de un modelo económico propio. ¿Se entiende? O sea, corriste a Asia a decirle: cómprame cobre, cómprame madera, cómprame cerezas, cómprame vino tinto, cómprame todo. Y los chinos te dicen: ni un problema, pero me tienes que bajar las tasas de arancel para que yo te venda lo que me dé la gana también. ¿Se entiende, no? Y lo que hace la economía hoy día, post pandemia, es: cuidado, tenemos que volver a fabricar nuestros propios remedios. Están los países retrocediendo, países más capitalistas, o no, igual de capitalistas que nosotros. Dice: es el momento de reconstruir el modelo de desarrollo propio. Y eso creo que la izquierda chilena, de esto no habla casi nadie, salvo una izquierda más identitaria que habla del cobre para los chilenos, que son formulaciones, a mi juicio, interesantes, pero mal expresadas, o de manera insuficiente. Porque el cobre para Chile significa que la propiedad del cobre o la renta del cobre. Y ahí es donde yo me empiezo a pelear. Bueno, tú eres un impulsor latinoamericanista. Total, creo en eso. Estás en el Grupo de Puebla. Lo coordino, y has estado fundador. en distintas iniciativas del tipo. Sí. Es interesante tu planteo, efectivamente, de un sector de izquierda. Tú te declaras absolutamente de izquierda, total. y ese es el... A diferencia de la que izquierda más refractaria al mercado, yo no me ubico ahí porque yo creo que el mercado es un estupendo esclavo. O sea, creo que los que odian el mercado predican pero después no practican. El mercado es un estupendo brazo, una estupenda herramienta. Para mí el mercado es la herramienta, el brazo del Estado, pero el mercado es estupendo para algunas cosas, como esclavo. El problema es cuando el mercado es el amo. Y el problema es cuando el mercado no lo regula porque se porta pésimo consigo mismo. El mercado se autocanibaliza. Lo que nosotros necesitamos es que el mercado, a mi juicio, sea un gran esclavo en algunas áreas. No tengo ningún problema. Es más, estos teléfonos son producto de una ingeniería estatal que inventó Internet y compañía, y después los privados que le dieron una velocidad a esto sensacional. Entonces a mí, mi dificultad con alguna izquierda es la cosa odiosa del mercado que además no funciona. Con el mercado hay que subordinarlo, utilizarlo y saber en qué área. Yo no quiero mercado en la sala de clase, ponte tú.
en el aula, sacar el mercado de ahí, de la sala de clase, del pabellón hospitalario. Sí. Estaba pensando en esto que planteas, como la pregunta, ¿nuestro gobierno actual es de izquierda? Es una pregunta que me encantaría escaparme, porque yo toda mi vida he vivido, como soy hijo de un revolucionario, en que se me evalúa si soy más o menos revolucionario que mi papá. Es una discusión permanente de, no, es que Marcos no es tan de izquierda. Ese debate sobre quién es más de izquierda, le regalo al que quiera. Entonces me cuesta ponerme yo como profesor para evaluar al gobierno. Sí creo que es un gobierno que renunció a la transformación, que es distinto. Mi crítica ni siquiera es por izquierda o derecha, es que un gobierno que no transforma es un administrador. Y me duelen dos cosas del gobierno. Uno, que prometieron ser grandes transformadores y son exactamente lo contrario. Son hiperconservadores en las reformas. Y lo segundo que me duele, o sea, una cosa es la mentira, es la falla completa del compromiso, la promesa, que me afecta a mí también porque la gente cada día nos cree menos por culpa de ellos. Ejemplo último y reciente, el CAE. Mentiste derechamente. Dijiste que lo iba a condonar. Y ahora dices que no. Pero sí condonas la deuda de la ISAPRE. Y esa me cae mal. Esa me parece que ya es la mala fe. Pero la segunda vertiente que me jode más, y ya no es un tema contra este gobierno, es que Chile, a diferencia de nuevo de otras economías, requiere reforma. Tú en Chile tienes un problema de productividad, educación. Tienes un problema de institucionalidad, reforma constitucional. Tienes un problema de derechos sociales, salud, no existe la reforma. Tienes un problema, por ejemplo, de pensiones, que creo que la verdadera batalla se llama AFP. Entonces, si tu pregunta es ¿cómo evalúo respecto al gobierno de la AFP? Creo que es un gobierno pro AFP. Y yo detesto la AFP, las odio, les declaro toda mi bronca del secuestro comunicacional, político y económico se lo culpo a las AFP. Y tanto la concertación como la derecha, como el Frente Amplio, no tienen un poquísimo coraje para enfrentar un modelo que está muerto, Catalina, muerto. Las AFP están muertas para pagar pensiones. Yo te invito a que aquí sientes a un economista, tráete a uno, y yo me retractaré, pero uno que responda una pregunta que tú le hagas. Uno de la AFP, exministro, uno que sea doctorado o no. Un economista que responda una pregunta. Estamos en 2024. En 2064, ¿cuál será la tasa de reemplazo? No te la van a decir, porque no la saben. Porque es una enorme, del punto de vista de la promesa, una estafa de la AFP. Sí te cobran tu 10%, pero no te pueden decir con cuánto te vas a jubilar. Eso es la única pregunta que no pueden responder. Y lo grave es que la respondieron en el año 81. Y cobraron conferencias y dijeron que en mayo del 2021 Catalina se jubilaría con el 100%. Lo que pasa es que estamos, para mala suerte de las AFP, ya estamos en 2024. O sea, ya todos estos economistas que nos mintieron y políticos, exministros de todos los sectores políticos, mintieron. Dijeron en 2021, paciencia, Cata, si las AFP van a funcionar. En los 80, calma. En los 90, calma. En los 2000, calma. En el 2010, calma. Bueno, estamos en 2024, no cumpliste. Y todavía nadie las enfrenta derechamente. Y eso a mí me duele mucho de este gobierno. O sea, ¿son de izquierda o no? Yo sí sé que para mí un parteaguas en la política es por lo menos denunciar a la AFP. Y este gobierno hace exactamente lo contrario. La vocera de este gobierno que a mí me cae particularmente bien, la encuentro valiente, preparada, dijo un salvajismo ideológico. Dijo que los fondos de pensiones de la AFP son heredables. O sea, le dio la razón a la ultraderecha. Reconoce entonces el gobierno que las AFP son fantásticas, porque son heredables. Tú sabes que un carabinero y un militar no hereda nada. No es dueño de un fondo, tú sabes eso. Es dueño de una pensión. Ayer estuvimos en Rancagua y un tipo me decía, un señor, yo tengo 76 millones de pesos ahorrados. Estoy contento. Y cuénteme cómo es su pensión. Mala. Pero está contento, le dije. Sí, estoy contento que tengo 76. Le dije. Y si yo le pregunto, le cambio esto por una pensión de 800.000 pesos al mes versus 1 millón ahorrado, ¿qué prefiere? Ay, no sé, estaba confundido, porque las AFP han logrado enredar la cabeza. Tampoco sé si tenía 76 millones porque estaba medio confundido, pero él tenía unos fondos. Esa es la discusión de fondo, es que está en el secuestro comunicacional que yo te pido un segundo desafío a este programa. Tráeme un carabinero y un militar aquí sentado que insulte su pensión. Uno que diga, mi pensión es un asco. No encontré ninguno. Ahora tráete uno que odie su AFP. Aquí tienes uno.
Yo pido que traigan un militar para acá. Uno que diga, ay, quiero entrar a una AFP, sáquenme de mi sistema. Traen un policía que diga, ¿a qué hora puedo entrar a la AFP? No, todos los militares carabineros dicen AFP. Porque es una estafa desde el punto de vista del pago de la pensión. De hecho, hoy día hay un movimiento que está planteando exactamente lo contrario, ¿no? Que la gente pueda cambiarse, por ejemplo, de la AFP a la previsión y está muy militar. inteligente, muy provocador. Sí. Después, si quiere, porque algún economista mala fe va a ver este programa y lo debatiré con él encantado. Es cierto que el cambio al otro sistema es dificilísimo. O sea, pero para que veas que yo soy hijo de una señora socióloga, periodista y directora, que mi mamá, que se dedicó toda su vida a denunciar el secuestro comunicacional de los medios. De lo mala fe, lo mentiroso que eran los directores de programación, los editores de prensa, la mala leche con la que trabajan. La prensa chilena informa con impunidad que los sistemas de pensiones de reparto están quebrados. ¿Tú has leído eso, no? Tú sabes que eso es una imbecilidad, no hay mayor imbecilidad que decir que no puede estar quebrado un fondo de pensión. ¿Sabes por qué? Porque siempre nace y muere gente. Pueden ser deficitarios, pero no quebran. Pero el periodismo y los opinólogos chilenos son tan abusadores, como saben que nadie les replica, que escriben, no, pero en España están quebrados. ¿Cómo va a estar quebrado un fondo de pensión? Si técnicamente no existe la quiebra en un fondo de pensión. Llega sangre permanente. Exactamente. Sí son, eso es cierto, deficitarios. Pero los viejos españoles tienen mejor pensión en promedio que los viejos nuestros. Deficitarios. Yo no sé cuántos Rabotril toman todos los españoles por su estado deficitario. Yo sí sé que en Chile se toma mucho Rabotril por la angustia de vivir. Entonces, yo tengo una interpelación a la gente. Y por eso estoy aquí encantado y agradezco mucho la invitación. Ponte un medio de pensamiento crítico frente a Tontilandia, en la que nos invitan todo el día, con periodistas pagados por AFP, políticos de todos los sectores pagados por AFP, vinculados a AFP, financiados por AFP. Entonces yo creo que mi batalla, como lo habrás entendido, son las AFP, porque es una mayor trampa y ofensiva comunicacional nunca he visto más sólida, más eficiente de secuestro conceptual. Marco, vamos a ir a una pausa y volvemos con esta entrevista. Seguimos acá en esta entrevista con Marco Enrique Jominami Gumucio, en la que hemos hecho una vista, un panorama general, y también nos hemos metido acá en cómo ve el panorama en Chile y lo que está pasando. Y bueno, van a tener que ver la entrevista porque está muy entretenida, sobre todo, siento, Marco, porque vas tirando siempre muchas propuestas. De pronto hay una línea discursiva que es interesante, si uno necesita que te cuenten el diagnóstico, pero en Chile parece que el diagnóstico es más o menos conocido porque se repite hace rato. Tú estás haciendo propuestas, y esas propuestas de alguna manera además se plantean como posibles, ¿no? O sea, no son como ideas sueltas, sino que están como una cosa conectiva, una red conectiva. En esa misma línea, hoy día Chile está fallando a nivel global en exámenes que son permanentes en derechos humanos, por ejemplo, y se plantea que uno de los temas más concretos y difíciles de resolver no es ni siquiera la corrupción, es la impunidad. ¿Cómo lo ves tú? Sobre todo pensando, ponte tú, lo que hoy día pasa en función de las críticas al Poder Judicial, donde aparece un Desbordes, una Hermosilla, ministros, ahí. Hay una situación extraña que tiene que ver con lo que hablabas al principio de legitimidad también. Yo comparto que te voy a robar, además, creo que es súper interesante el ángulo, y exactamente la impunidad. Yo creo que una parte de la explicación del estallido social fue la impunidad. Súper bueno, esto lo robo a ti, eso. Encuentro brillante, porque más que me parece una mejor síntesis del problema. Yo creo que la impunidad de la élite es lo que simplemente es el carburante de la extrema derecha, por lo demás. Porque de eso se agarran ellos. Ellos, que son los promotores de la impunidad, denuncian la impunidad cuando ellos mismos son grandes defensores de la impunidad. Basta recordar que Kast fue a ver al mayor violador de la historia, Krasnov, y consideró que era un gran hombre. Para ponerle... Pero el mismo que después denuncia a la élite, la casta, etc., cuando él mismo es el gran defensor de la mayor impunidad. Sí, yo creo que Chile tiene una élite que está acostumbrada a un sistema de protección gigantesco, y eso está crujiendo. Por eso los de Penta terminaron. Pero están pasando cosas, estamos en eso, estamos en una lucha, en una disputa que es permanente respecto a una élite que se niega a deshacerse de sus escudos mal habidos. Y eso es interesante. Creo que están pasando cosas. Para ser justo, creo que no es tan fácil ser impune en Chile. Lo logran, pero el costo
el linchamiento mediático es alto. O sea, Hermosilla todavía está tomando un café hasta ahora, pero hay una presión de todo el mundo para decir, oye, tú reconociste el delito. Se resulta incomprensible que estén otros presos y no esté él en una prisión preventiva. Yo creo que el verdadero problema, a mi juicio, es en materia de impunidad la Fiscalía. Con eso lo viví en carne propia, los derroté. A algunos de ellos, pues no son todos corruptos, ni son todos... Hay algunos súper buenos. Campos de Punta Arenas, hay nombre y apellido de gente que yo... Pero hay una Fiscalía completamente sesgada, politizada, que fabrica la impunidad, que elige a quien protege y a quien no. Entonces yo tengo una verdadera preocupación por la Fiscalía. Creo que necesitamos un poder investigador y tiene un cierto monopolio penal la Fiscalía, pero no tiene jefe. Entonces, a propósito de tu lógica de impunidad, no hay nada más impune que un fiscal. Un fiscal se puede equivocar, no tiene sanción. No hay un solo fiscal que haya salido del sistema castigado. Eso es interesante. Ninguno. O sea, tú tienes un público que te puede sancionar. Un funcionario público tiene un sancionado. Los fiscales, está mal hecha la reforma procesal penal. Les dio una impunidad total y hacen lo que se les da la gana. No todos, por supuesto. Entonces yo diría, sí, la impunidad yo la comparto perfectamente, completamente. Creo que es el verdadero desafío de Chile. Está muy bueno, muy inteligente, porque la corrupción es como un concepto que además creo que es muy manipulado, porque mucha gente que habla de corrupción es corrupta. Entonces me parece un mejor ángulo, que la impunidad tiene que ver con el problema de la corrupción. Sí. Ahora te aclaro, no es una idea mía, esto lo conversamos acá con el profesor Claudio Nach, muy inteligente. Haciéndole el análisis, brillante, digamos, Claudio. la bajada respecto a el último informe de derechos humanos en Chile. Y claro, está esa línea. Entonces, la Muy gente inteligente. dice, agarran al señor Yáñez, que sigue en su puesto, Sí. y postergan su formalización, y uno dice, ¿y lo irán a formalizar? Y uno se acuerda también de Hermosilla, que está desde el año pasado tomándose cafés con el resto de la gente, y manda a decir de alguna manera por los medios que él no borra mensajes. Exacto. ¿No? Y eso queda una sensación de... Cuídenme. Cuídenme. Cuídenme que lo vamos a pasar mal todos. Claro. Sí, yo creo que hay un problema de impunidad, pero volvería al problema más, a mi juicio, más jodido, y es que esa batalla la tienes perdida, te quiero decir, en un cierto punto. Sigo creyendo que es una disputa que está todos los días actualizándose, pero la Constitución, que era el gran artefacto que teníamos que cambiar por culpa de este gobierno, nos quedamos con la Constitución de la impunidad. ¿Te gustaba la propuesta? Yo voté la primera del 2022, yo voté a favor. Me parecía que cualquier cosa era mejor que la del 80. Pero voté con mucha indignación por la estupidez, sin límite, la frivolidad sin límite de buena parte de los constituyentes, del comando que encabezó la campaña. Se lo dije en la cara, que su campaña era una vergüenza. Mira, el perro matapaco es un súper debate. Yo fui asesor comunicacional del plebiscito que habilitó el plebiscito del plebiscito del 2020, con voto voluntario. Y en la izquierda me llegaron a plantear en un momento, Marco, queremos poner como símbolo en la franja el perro matapaco. A lo cual yo me opuse, pero así, firme, dije. ¿Por qué? Le dije, yo valoro los símbolos, respeto, el perro matapaco ni existe ni mató a nadie. Yo entendía, tan tonto no soy, algo de semiótica sé, no hay que ser tan inteligente, entendía perfectamente qué querían decirme con el perro matapaco. Y entendí perfectamente por qué gente lo utilizó y lo representó como un símbolo de la rabia contra la impunidad. El perro matapaco, no te preocupes, vengo del arte, sácame de la reflexión de primer grado. Pero aguas más profundas. ¿Cómo le vas a proponer al país de símbolo de una campaña de plebiscito al perro matapaco a una clase media endeudada, furiosa, que quiere una solución? Era un mal símbolo. Y yo, se van a enojar algunos, propuse la A, la apruebo y la infantilizamos en el equipo. Y la A que todo el mundo utilizó, aunque les duela, y la que eran borrar de sus Twitter, éramos nosotros. Fue una A gorda que hicimos. Y yo dije que hay que hacer una A muy infantil, que quepan todos. Y que todo el mundo desapropió. ¿Te acuerdas que no sé si lo usaste? La A del Colo, la A de la U, la A de... Había nada. Vomiten todos, pero nosotros fuimos una parte de eso. Y era el perro matapaco la alternativa. ¿Por qué digo esto? Porque detrás de ese debate había mucho más que un diseño y un logo. Había entender que la Constitución tenía que incorporar a los sectores más desposeídos y discriminados y también a la clase media, que no se autopercibe como frágil, se autopercibe como abusada, no se autopercibe como ignorante, desinformada, se autopercibe como frustrada. Y a la frustración no se le responde diciéndole eres un tarado. Entonces yo lo que siento es que el texto de la primera Constitución
quería decirle al país, son todos ustedes unos secuestrados, abusados, ignorantes, despiértense, pónganse de pie. La clase media no se siente ignorante. Es más, en términos promedio, hay más educación que nunca en Chile. Mala, de mercado, pero ¿te gusta o no? Si comparas, porque en eso a veces vamos a ser un poco más rigurosos, hay más de 1 millón de jóvenes estudiando en universidades que no existían en 1970. Y es muy propio la política en el mundo entero, no acá, repetir un adagio estúpido, que todo tiempo pasado fue mejor. No es verdad en eso. No es verdad. El promedio educativo de Chile es más alto. No nos gusta, nos parece insuficiente, pero por internet, la gente está más informada, más educada. No como a ti y a mí nos gustaría, puede ser. Más confundida también. Pero no me digan que ahora que la gente vota por la extrema derecha o votó contra la Constitución del 22 porque fue manipulada. Eso es un discurso estúpido. Porque si el 2022 la gente votó porque fue manipulada por el Mercurio, explícame por qué entonces votó contra la Constitución de Kast. Si era la misma gente estúpida y manipulada. Esa misma gente fue capaz de decir no. La Constitución de Kast y Matei no. Tú estás queriendo decirme que la gente se despertó en 2023. ¿No se despertó en 2019? Ah, no, se despertó en 2020. Ah, pero también se despertó en 2022. Ah, pues se durmió en 2022, se despertó en 2023. Puro juego de máscara, retórica vacía. En Chile lo que hay es un movimiento de consumidores endeudados furiosos. Es una clase media que decide las elecciones. Y esa clase media es complicada. Está endeudada, no se autopercibe como pobre, entiende que está endeudada y que no recibe lo suficiente, pero no la trates de imbécil. Trátala como lo que es la expresión de una gran frustración. Es un diagnóstico interesante porque además nos abre a otro lado. En esta línea yo te veo así súper sociológicamente establecido, con una mirada clara. ¿Qué rol quieres jugar? Ah, me lo preguntó el otro día, muy inteligente tu pregunta. Y la tomé bien, porque me preguntó alguien con más odio que tú, pero lo mismo, ¿de qué servía yo? Es una buena pregunta, no, pero no la tomé, que me parece legítimo. Pero ojo, o sea, yo creo que sí hay una clara utilidad, entre comillas, sí. de un MEO en Chile. Pero esto es porque, contexto, sabemos que hace poco el CERVEL quita la legalidad a Patria Progresista, lo que conoceríamos como el PRO, proyecto político, que fuiste fundador en el 2010, y de alguna manera eso a nuestro modo de ver en general creemos que es interesante siempre la democracia, por lo tanto tú vas quitando espacios de participación. ¿Sigues metido en eso, en esa idea política de desarrollo de partido? No, yo no milité en ese partido, soy independiente, pero lo respeto muchísimo a Ignacio Busto y todo su equipo que construyó ese partido, y espero que el servicio electoral actúe sin seco como sí lo ha hecho hasta ahora. Espero que sean rigurosos, pero creo que no lo han sido por razones políticas y con nombre y apellido. Denuncio a algunos de sus consejeros, son operadores de la UDI o de la Concertación. Nombre y apellido, así que tuve una querella criminal contra ellos. Y la gané cuando quisieron sacarme a la elección presidencial, a pesar de lo que decía la justicia, que yo había ganado el juicio, era inocente y podía ser candidato. Y el CERVEL, por razones políticas, supongo que habrá sido de la Concertación, el Frente Amplio y Derecha, y dijeron, saquen a Marco, que nos molesta. Igual terminé inscrito, como en el último invitado, no me fue bien, por eso mismo quizás, porque tuve 40 días proscrito al sistema electoral chileno. Pero vuelvo a lo que me parece más desafiante tu pregunta. Yo reconozco que soy un constructor de artefactos. O sea, tú enumeraste algunos, la Fundación Progresa, medios de comunicación en Chile. ¿Para qué te aburra cantidad de cosas que si me preguntan un día usted a qué cree que contribuye a producir contenido, a producir pensamiento? He escrito 10 libros, documentales, películas. Ahora mismo estoy con 3 libros, con otros 2 documentales. He publicado más de 500 artículos en revistas de primer nivel, en revistas digitales. Doy conferencias todas las semanas, ¿no? Produzco contenido, eso no tengo problema. Voy construyendo artefactos. Estuve en la fundación del De Clínica en su minuto, estuve en la fundación de mi propia productora Rivas y Rivas, de la consultora, del Grupo de Puebla, de grupos juristas, Grupo de Puebla, Grupo Académico, Grupo de Puebla, Grupo Legislativo, Grupo de Puebla. Te podría dejar agobiada la cantidad de artefactos que voy construyendo, porque quiero empujar los límites de lo posible, acumular fuerza más allá de mí mismo, y he convocado, 3.000 candidatos a concejales, 3.000. 250 líderes de 20 países. Eso me dedico todo el día a acumular fuerza, porque creo que los conservadores no tienen un pensamiento constructivo, tienen ocurrencias, que no son malas, pero no alcanzan con un sistema de ideas. La libertad, que es una idea, un concepto filosófico, lo utilizan mal, porque no resisten un debate. Una pregunta es la libertad. ¿Puede un carabinero meterse en una FP? No, esa libertad no la tiene. Fíjate, la libertad es solamente para ellos.
para los que defienden la libertad según ellos la entienden. Entonces, en eso estoy dedicado, a construir el debate y voy a seguir participando. Vine a esta entrevista, te digo, encantado, porque voy a un programa que se llama Sin Filtro. Entonces me dice, ¿por qué vayas Sin Filtro? Que es el negocio de la derecha, compañía. Le digo, bueno, pero Estado Nacional, que es el negocio de la concertación con la derecha y el Frente Amplio, no es mejor que Sin Filtro. No sé si lo ven más, Sin Filtro o Estado Nacional. Sin Filtro, evidentemente, tiene una vocación más bien conservadora, pero Estado Nacional tiene una vocación partidocrática. Estado Nacional de TVN, si alguien no lo sabe, es un programa cuoteado. Todos los invitados que usted ve están negociados por los partidos políticos. Punto. Cuando usted ve a Estado Nacional, va a haber un periodista de los partidos políticos, autorizado y tolerado, e invitados de los partidos políticos que están en el poder. ¿Eh? Eduardo Ortiz fue candidato presidencial 2 veces. ¿Cuántas veces lo ha visto usted en Estado Nacional? Ah, pero va sin filtro. Entonces critican a Ortiz porque va sin filtro. Pero Estado Nacional, eso no se critica. O sea, la cutufa está bien. Entonces yo estoy aquí, ayer estuve en Sin Filtro, no estaré en Estado Nacional porque no le caigo bien el sistema de partido, y ocupo todas las ventanas. Entonces tú me preguntas en qué pienso trabajar en esto, en política. Meter contenido, y si leo mis redes sociales, cada día recibo más mensajes, tengo 51 años ya. Cantidad de gente me dice, Marco, yo entré en política por ti, por esta idea. Bueno, quiere decir que si inspiré a 2 personas, y creo que inspiré a más de 2, pero estoy contento. Y esta entrevista estoy seguro que alguien va a apagar el teléfono, va a borrar la entrevista, la va a bloquear, y habrán otros que van a decir, ¿sabes que encontré elementos de lenguaje que me orientan? Yo por lo menos cuando mis hijas lloraban, eran chicas, me decían, papá, yo le decía, pongámosle lenguaje, y se le quitaba la angustia. Te invento, ¿eh? Vengo angustiada, ¿por qué? No saben decirle, hagamos lo siguiente. Yo le ponía, decía, ¿será porque Pedrito o Pedrita, te estoy inventando, te quitó el lápiz y eso te dolió por esto? Ah, y dejaban de llorar. O sea, el lenguaje fija la existencia. Y si yo lo colaboro a eso, a la orden. Es como la perfecta mezcla de tu parte artística. ¿Eh? Ya es que yo me digo eso. Sí, yo no abandono el arte. Prefiero 1000 veces la meditación artística que la meditación política. Cuando hay que elegir. La política es un cambio de... Es un espacio de batalla, es un espacio de lucha. El arte tiene otra cosa. Pero también se encuentran las cosas. Yo pensaba en esto. ¿Vamos a tener a Marco postulándose a algo en estos procesos? En lo que viene, inmediatamente no. No. Yo no quiero volver al Parlamento. Tengo la peor opinión del Parlamento. Creo que no es culpa de los diputados. Los transforma en personajes insostenibles. Gente que vive con... El diputado tiene ninguna atribución en realidad, salvo la acusación constitucional. Todo el resto... Entonces yo no creo en el Parlamento. Para mí, creo que hay gente que tiene... Yo ya fui diputado. Mi padrastro padre fue senador 16 años. O sea, mi abuelo fue senador. Mi padre fue ministro. O sea, ¿alguien conoce las entrañas del país? Del poder, más bien. Conozco mucho el país, pero también conozco las entrañas. No quiero ninguno. No necesito cargo. Hace 14 años no tengo un solo cargo. No necesito cargo para estar acá. De hecho, me invitaste sin cargo. Y me invitan sin para otros programas, no tengo un solo cargo. O sea, prefiero 1000 veces que el activo que yo tenga es un activo de la idea, y si eso me lo permite este privilegio de dar idea, lo uso. No necesito cargo. Ya veremos si en otra contienda, más adelante, soy un imprescindible. Hoy no soy imprescindible. Hoy día el presidente es Boric y hay un ejército de candidatos presidenciales que a mí no me gustan, pero claramente no soy imprescindible. Yo no veo gente llorando abajo. ¡Ay, Marco! No me orino de angustia que tú no seas candidato. No he visto eso. He visto que hay gente que queremos que seas candidato, pero no veo un movimiento de... No veo un río de pipí de gente diciendo, no aguantamos de angustia que tú no vayas a ser candidato. No creo que haya nadie angustiado porque yo sea o no sea candidato. Y si mientras tanto no vea esa energía, ¿por qué hablar de campaña ahora? A nadie le importa, creo. Fantástico el humor. Eso yo creo que alivia cualquier cosa. ¿El cena de pipí? Sí, alivia cualquier cosa. Pipí. Vamos a ir Bórrenla. Bórrenla, edítela. Que me dije Mapocho es pausa y volvemos con al cena de Marco. pipí. Seguimos acá con Marco Enrique Ominami Gumucio. A la orden. Acá. Marco Antonio, si quería hacerlo más desagradable y me odien más todavía. Mi hija me odia porque imagínate el apellido que heredó. La pobre es peor, es Dockenbailer. Hay una frase así. Oye, sí. Yo le dije, Manuela, agradece que no te pusimos Manuela María Marganita. Se llama Manuela, punto. La sacó barata. Claro. Un hombre con personalidad. ¿Viste? Sí, nos odia. Sí, está todo el día enojada por eso. Dice, pero ¿cómo pongo mi nombre en el colegio?
En un espacio chiquito. Sí. Sí. No, yo creo que mira, el sentido del humor se valora muchísimo en tiempos complejos, donde hay que seguir viviendo el día a día, pero no se puede descuidar la propuesta, lo que viene. Y queremos invitarte un poco, aprovechando esta capacidad tuya de hacer propuestas, pero también la claridad respecto a cifras y a datos concretos, ¿no? Nosotros tenemos un público que está súper interesado en tener líneas por dónde seguir y descubrir algo distinto. ¿Cómo crees tú que podríamos destrabar este momento hoy día en Chile? Estamos en una situación que no es chilena, es mundial. Sí. Sin embargo, como tú decías, tenemos que hacernos cargo y tomar esos elementos que nos dan cierto margen de movilidad a pesar de. Te propongo 4 momentos. Una breve genealogía en 1 minuto de por qué estamos acá, en lo económico, y qué hacemos corto, mediano y largo plazo. En dictadura, la dictadura hizo 3 cosas en materia económica. Traspasó la tarjeta de crédito a los derechos sociales. O sea, le dijo, usted pague, yo no se lo voy a pagar. Redujo entonces la deuda del Estado, ¿no es cierto?, los deberes del Estado. 2, privatizó el aparato productivo, dijo, yo no quiero producir nada y entrego casi todo. Lanchile, Chilectra, la electricidad, fue entregando cosas, boom, boom. Y por tanto generó ingresos, ¿no es cierto? Y lo tercero, dijo, Chile no le importa a Argentina, a Perú y a Brasil. Y como no nos dan bola, vámonos hacia, abramos la economía. Esas 3 medidas económicas, la transición democrática las continuó. Traspasar la tarjeta de crédito, los derechos sociales, no estatizar lo privatizado y abrir la economía. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos transformó en un jaguar, que es un animal en extinción que salta. Ese modelo supuso en lo concreto decirle a los chilenos, vía aumento del gasto social, sin derechos sociales, que fue lo que hizo Elwin, dijo, voy a meter más plata en el bolsillo de la gente, pues no lo voy a transformar en un derecho. ¿Se entiende, no? ¿Sabe? Vas a tener más plata, pero no te voy a dar el derecho a algo. Te voy a abrir el acceso, que es distinto. Hay una puerta, la puedes cruzar, que no es lo mismo que un derecho. Tal vez sería bueno explicar a la gente. Cuando tenemos un derecho es un deber del Estado. Cuando son estos bonos, estas luquitas en el bolsillo. Es un subsidio a la demanda. Si no hay plata, te quedaste sin luquitas. Todo el principio filosófico económico chileno se basa en subsidiar la demanda. A Catalina le doy la plata, no se la doy al hospital, porque el hospital está lleno de corruptos, inútiles y universidades ladronas. Pero tú no, tú eres una persona que lo eres, sensacional, pero dice, Cata es incorruptible porque es persona. Esa es la visión neoliberal. La plata a la persona y no a la institución. En Europa entera es al revés. La plata va al hospital porque está obligado al Estado de Derecho. Doy esta lata chiquitita para explicar que ese modelo, lo que dijo en el fondo es Catalina, anda al banco, pero como el banco es un poco jodido, te voy a ofrecer otra cosa mejor todavía. Voy a permitir que Ripley, Almacenes París, La Polar, Jumbo, te presten plata. Ah, pero ¿cómo si son supermercados? No, en realidad son bancos. Y los voy a desregular. Entonces Catalina durante 30 años no tuvo derecho, pero tuvo dinero, porque fue al banco, se endeudó. Y cuando no pudo endeudarse más, fue a Ripley. Y en Ripley en realidad no compró ropa. ¿Te acuerdas que tenía una tarjeta de crédito? Se transformó en financiera, desregulada, porque es deuda no formalizada, un tema técnico. Entonces Catalina durante 30 años, bom, bom. Lo que pasa es que la deuda algún día, la bicicleta se acaba. Entonces Catalina, en 2019, a mi juicio lo que pasó, dijo, ya, estoy inventando, no es tu caso, pero Juana es profesora, como tenía mucha deuda se puso a hacer Uber, como tenía mucha deuda se hizo colera el fin de semana y juntó, digamos, 1 millón de pesos. Y tenía 2 hijos. Vía deuda los metió a la universidad. Los cabros salieron de la universidad La Callampa, ¿cómo que llamarle Coca-Cola? Universidad Viña, ¿cómo se llama la que tuvimos que cerrar? Se me olvidó. La del Mar, no me acuerdo. Una que era un chanterío horrible, con decenas de miles de estudiantes. Entonces, la Universidad X se titularon tus 2 hijos. Y cuando salieron dijeron, mamá, ahora soy doctor, ahora soy abogado. Estoy inventando, ahora soy ingeniero, soy periodista, que es la carrera más barata, que más se imparte porque es la más barata. Pero me están pagando 400 lucas, mamá. Y tengo una deuda de 20 millones. Y la mamá dice, pero yo ya estoy súper endeudada para que mis 2 cabros sean mejores que yo, Juana. La deuda, que en la historia de Chile es la deuda privada, porque la dictadura, acuérdate que traspasó a ti el deber de endeudarte para tener tus derechos. ¿De acuerdo? Eso en las dictaduras que la transición democrática mantuvo. Y la deuda se paga. Y yo lo que sostengo es que el modelo económico chileno abusó del endeudamiento privado.
hizo que la gente viviera muy atormentada en la deuda, hasta el 2019, que yo creo que es un error de la izquierda pensar que hubo un momento marxista-leninista. Lo que hubo es gente endeudada que dijo basta, 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 que se mezcló con liderazgos feministas, sociales, indígenas, pero era el cemento sobre el cual marchó la gente es la deuda. Que no quiere decir que el endeudado sea anticapitalista. Puede ser profundamente capitalista el endeudado. Puede querer más crédito, pero a una tasa más baja. Y ahora el error de la izquierda es pensar que todo está, en 2011 los estudiantes, 2019 eran movimientos de izquierda. No, son movimientos que la izquierda le dio sentido, pero el cemento del cual marchó es el odio a la AFP, el odio a los bancos. Que no quiere decir que la gente no quiera más AFP ni quiera banco. Quiere banco justo y AFP más justa. Yo no quiero AFP, pero no estoy tan claro que los chilenos no quieran capitalismo. Y eso me parece que es el gran malentendido que estamos viviendo. Y a partir del 2019, Piñera, que estaba dispuesto a entregar, que en paz descanse, todo menos la AFP, entregó la Constitución. Y la izquierda, a mi juicio sin ningún rigor intelectual, dijo, esta es la papa, el país quiere una nueva Constitución. Y ahora el país no quería ni una nueva ni nada. Lo llevamos a ese camino con voto voluntario. Pero cuando apareció el voto obligatorio, hay un conjunto del país, el 50% dijo, a mí no me preguntaste nunca. No, no. Y en lo económico, todo este proceso del estallido social, que yo le llamo revuelta social, tiene consecuencias en lo económico. En inversión privada, en fuga de capitales, tiene consecuencias. No estoy diciendo que esté mal que se haya hecho la revuelta. Digo que hay que asumir que una revuelta social tan sólida, tan popular, tuvo consecuencias para la economía chilena. Y a ese combo se agregó otro combo que se llama el COVID. Son dos combos a la economía. Y para cerrar el cuento, ¿qué hacemos ahora entonces? Si todo lo que digo es verdad. Yo creo que en corto plazo hay que salir rápido de este crecimiento económico inercial. Yo haría un plan de obras públicas. Pavimentaría todo Chile. Pavimentaría este programa completo. Pondría pavimento porque con eso crearía, es una caricatura, crearía empleo directo. Pavimentar, embalses de tamaño medio. Y podríamos crear, si los públicos y los privados ponemos todos plata, cada uno pone 2% del PIB, que es mucha plata, podemos crear 500.000 empleos en 2 años. Metiéndole, pintar los liceos, cierres perimetrales, carreteras, caminos rurales, embalses, ya te dije, estadios. Métele. Pero no porque yo soy buena persona, sino porque necesitamos crear empleo. Si creamos empleo, mejoran los sueldos. Se acaba el empleo informal, disminuye el empleo informal, que es un problema en Chile, que está en 28%. Cada 3 trabajadores hay uno que no tiene ningún contrato. Que además, a juicio, es el germen de la frustración y también de la bronca. O sea, que Uber no tiene ninguna simpatía por el que es funcionario público. Porque el Uber trabaja informalmente, no tiene AFP, no tiene nada, versus funcionario público. Se produce una lucha de pueblo contra pueblo. No es que el Uber sea mejor o peor que el profesor, pero son dos pueblos. Uno que no tiene contrato, que es emprendedor, el otro que educa niños en dificultad en La Pintana. Uno puede ganar hasta $1.000.000, este gana 500 lucas. Y a veces es el mismo profesor después de clase. Que además ahora se mezclan los pueblos, exactamente, como siempre. Entonces, ¿qué hacer? Corto plazo, crear empleo. Mediano plazo, derechos garantizados, 7 derechos. Educación, salud, vivienda, pensiones, internet, agua, me falta uno. Son 7. Vivienda, bien dije, pensión, educación, salud, transporte. Transporte yo creo en largo plazo debe ser gratuito, pero hoy día lo que se puede hacer es que sea por lo menos digno, estatal. Y en el largo plazo, y ahí viene la discusión, yo lo que creo que Chile tiene que hacer un poco lo que hizo Uruguay. Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes con 15 millones de vacas. Y venden $10.000 millones, $10 millones en software. Ahora, Chile, su historia es la misma que el año 70. Cobre, madera, salmón. Cobre, madera, salmón. Después la dictadura agregó algo de fruta. Y en democracia se agregó el vino tinto. Después se agregó un poquito de salmón, mucho salmón en realidad. Después se agregó el turismo. Pero Chile son 7 sectores y con poquísimo valor agregado. Hay, para no ser injusto, en cobre hay valor agregado. La agricultura también. Pero son sectores, para ponerlo más en simple, y uno en largo plazo, el crecimiento a largo plazo era muy invertir ahora, mucho en decidir hacia dónde. Y yo hablo de reindustrialización para recuperar la soberanía económica. ¿Cuál sector? Y aquí empiezan los problemas. A mí me encantaría tener un laboratorio público, como lo tuvo Chile antes, pero te demoras 15 años en que ese laboratorio público sea competitivo. Y hoy día me compro el paracetamol mucho más barato en China. Entonces, ¿cuánto espero? ¿15 años para que llegue un paracetamol chileno? ¿O me compro ahora? ¿Me explico? O sea, yo lo que quiero explicar es que los dilemas de la economía chilena son complejos porque es una economía que es básicamente una economía abierta, exportadora,
donde el Estado tiene economías más sanas que su pueblo. O sea, tú tienes un gobierno rico, un pueblo más pobre. Tienes un Estado más rico que su pueblo. Yo no sé si los chilenos tienen conciencia de eso. ¿Saben los chilenos que ustedes están más endeudados que el Estado de Chile? O sea, un chileno, un hogar chileno tiene más deuda que su Estado. Y te convencieron por televisión y en los debates que eso es lo correcto. ¿Y por qué no fuera al revés? Que el Estado estuviera más endeudado que el pueblo de Chile. Podría ser un camino. Ese debate, cuando yo lo planteo, es un grito. Es que vas a encarecer el crédito hipotecario. Es verdad, pero ¿me puedes permitir un debate respecto de cómo se explica que tengas un Estado más rico que su pueblo? ¿Se entiende? Entonces a mí me parece que todo ese debate económico, que no es economicista, no es complicado, es complejo. Complicado fue llegar a este programa, pues no fue complejo llegar acá. La complejidad, me parece a mí, que es el problema que tenemos en el debate público. Y yo muchas veces siento que no estoy en Chile, sino que estoy en Tontilandia, porque es el arte de hablar simplismos súper peligrosos. En el tema de inmigración, que se vayan todos. ¿Qué significa que se vayan todos? Yo también estoy por cerrar la frontera como deseo, para que no entren más irregulares. Pero las respuestas es más bien en el norte, que no es lo mismo que en el sur. Son complejas las respuestas. Yo estoy convencido de meter inmigración, la respuesta está más en Bolivia y en Venezuela que en Chile. Si es verdad que la inmigración irregular entra por Bolivia, tengo una pregunta provocadora. ¿Cómo es que Chile tiene embajada en Australia, en Marruecos, en Grecia, en Israel y no tiene en Bolivia? Una hueá rara. Tiene embajada en todas partes. Tenemos embajada en Grecia. Ustedes saben lo que importamos de Marruecos. Dátiles. Bolivia es el 80% de la carga del puerto de Arica. Buena parte de la pyme de Iquique depende de Bolivia, pero hay embajador en Grecia y en Marruecos. Entonces, a todos mis compatriotas, estoy seguro que aquí pierdo 1 millón de votos en este minuto, dicen, bien, que los bolivianos no tengan embajador mío porque se lo merecen. Y no quiero darle nada a los bolivianos. Bueno, está bueno, pero ¿tú sabías que en Arica es el puerto de los bolivianos? Si no lo usan los bolivianos, ese puerto se apaga. ¿Cómo? Claro, el puerto de Arica no lo usamos los chilenos. El puerto de Arica lo usan los bolivianos. Y el puerto, alguien que haya recorrido Chile sabrá que en Arica hay un puerto y que el puerto es importante. No, pues nosotros no necesitamos nada los bolivianos, que se jodan, pueblo de mierda. Ah, no. ¿Tú sabías que la economía de Iquique depende de Bolivia? Que una vez Evo Morales se enojó con Chile y prohibió la importación de autos desde Iquique. Gritaban los iquiqueños para que le abrieran la frontera. Entonces, ¿viste que son complejas las cosas? Ahora, y le digo esto en Temuco, alguien dice, ¿qué me importa a mí? Claro, porque vivo en Temuco. Pero la parte norte de Chile depende mucho de Perú, con Tacna y mucho de Bolivia. Entonces, tanto en la economía, como, a mi juicio, aquí termino, con los temas de inmigración, como tú ves, la política es más que la economía. Porque la política hace al sentido. Entonces, pasa por la política. La relación con Bolivia es una decisión política, no económica. La discusión sobre la AFP es política, no económica, como creo haberte lo he demostrado. Entonces, la economía, y aquí cierro, no es mera matemática, sino los matemáticos serán ministros de economía, ¿no? No hay matemáticos ministros de economía. ¿Por qué será? Porque la economía no es matemática. No es 2 más 2 son 4. Tiene un elemento moral y es una ciencia al servicio del poder. Es política. Y por eso los ministros de Hacienda son mucho más que economistas. Son políticos. Son los que deciden las prioridades. Y ellos han decidido mantener el modelo de la dictadura, que es básicamente endeudar al país. En un juego de te endeudo, te desendeudo. Te endeudo, te desendeudo. Y por eso la causa de los retiros es tan potente. Pues fue decirle, te doy vuelta el argumento. Dame mi plata y yo haré lo que se me dé la gana. Lo que pasa es que mi pueblo es tan decente que fue a pagarla a los bancos. Esa es la locura de lo que pasó. La gente dijo, es mi retiro. Y se lo fueron a regalar a los mismos dueños de AFP. A los bancos fueron a pagar sus deudas. Lo que habla bien, no, banqueros, no se preocupen. No llamo a la insurrección bancaria. Está muy bien que paguemos las deudas. Solo retrato de que ustedes de vuelta no le devuelven la misma generosidad que su pueblo. El pueblo les pide plata, se la paga. Y ustedes son poco generosos. Podrían perfectamente ayudar mucho más ustedes, banqueros de Chile. Súper. Moraleja, la política es importante, Todo. Así que a la vuelta de la esquina no nos olvidemos porque hay mucho que votar de aquí para adelante. Marco, muchísimas gracias, muchísimas de verdad, fue muy entretenido tenerte. Cuando quieras, Piensa Prensa hasta a disposición de poder conversar. Nos vamos, es un gusto, síganos, véannos, repliquen esta entrevista y apoyen a Piensa Prensa.